yo estoy la hoy día también. Escuché que tiene certámenes, creo que el sábado, entonces lo que menos va a estar pendiente si le subo una grabación. Sí. Tan rápido. No, pero la verdad. Tranquilo. En mi computador. Ayer. Computadora. Buenas noches, 8:32. Vamos a continuar con el tema de las simulaciones utilizando PSIM. La semana pasada estuvimos trabajando en el rectificador inversor, disculpen, monofásico, y hoy día, por supuesto, vamos a terminar con el inversor trifásico. Hacer esto nos va a tomar aproximadamente una media hora, 40 minutos, y después... ¿ah? Eso de 2 tardes no me creo. No sea... No, pero en la cara, un profesor no es maldad. Yo les dije 2 tardes, Dos tardes. eso era tarde. Dijo que eran los días de Punta Arenas, sí. Todo está quedando grabado. Dos tardes suyas. Dijo que eran días de Antártida. Ya, vamos a continuar entonces. Esta simulación se la voy a dejar, que está con la modulación bipolar. Y ahora entonces vamos a agregar un nuevo rectificador inversor, disculpe. Y para eso vamos a hacerlo simple y rápido. Vamos a tomar, hagámoslo completo en realidad, sí, para que vean que son 40 minutos, pero siguen siendo 40 minutos. Entonces vamos a tomar un IGBT, ahí tenemos un IGBT, lo vamos a hacer de otra forma esta vez, y ahí cierto tenemos una pierna, que lo que es la pierna, un IGBT superior, un IGBT inferior, y estos ciertos IGBT están conectados a una barra. Esa barra, por acá esta cosa, va a estar conectado a una fuente de continua, que en este caso, como vamos a emular un sistema trifásico, le vamos a poner 540 volts y lo vamos a marcar en el lado de acá. ¿Se ve en la pantalla? Un poco pequeño. Entonces, aquí tenemos una pierna y lo último que vamos a poner es una etiqueta con que este es el S1 y este de acá abajo va a ser el S4. En un sistema trifásico, lo que habíamos dicho, ¿cierto?, es de que tenemos un sistema de 3 piernas. Entonces tenemos otra pierna y tenemos otra pierna. Ahí tenemos las 3 piernas. Switches superiores son impares, el S3, y acá va el S5. Y en las conducciones, recuerden que el S1 conduce con el que está al otro lado de acá, este es el S2, y este de aquí es el S6. Y ahí, ¿cierto?, ya tenemos el inversor, nos falta hacer las conexiones hacia el lado de la fuente. Y lo siguiente es hacer las conexiones hacia el lado de la carga, donde en este caso, solo para simplificar y para mostrarles que se puede, vamos a ir a las librerías, Library Browser, vamos a buscar acá un RL, y aquí me da la opción de tener un RL3, que es básicamente un RL trifásico. ¿Y quién hace la posibilidad entonces de pasar de monofásica a trifásica? Claro, yo podría tener acá, pensándolo, entendiendo la pregunta, de que en el lado de acá en el fondo yo podría tener una alimentación monofásica, un condensador y la salida trifásica. No hay nada que me lo impida. O alimentación trifásica y salidas monofásicas. Cuénteme. No me acuerdo si el de abajo era 246 o
Es decir, el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Entonces vamos a conectar esta carga, ¿cierto? Que van a ser la salida de nuestras fases. La gracia es que cuando conectamos la carga, el sistema lo asume balanceado. Le vamos a poner 10 miliamperes, una resistencia de 10 ohms, y nos vamos a quedar con eso. Entonces acá le vamos a poner 3P, así nomás, trifásico. Y ahí entonces ya tenemos nuestro sistema con un inversor con una carga RL. La carga aquí le podemos agregar, ¿cierto? Como comentario, estaba escuchando unas entrevistas para el magíster que estaba haciendo y a cada rato uso la monedilla, ¿cierto? Me tenía chato el mismo ya. Entonces mostramos ahí el inductor y la resistencia, los valores, y con eso estamos por ahora. Recordemos que tenemos que poner un punto de referencia, y vamos a poner el punto de referencia acá porque no lo podemos conectar. Con eso ya tenemos la parte de potencia, y ahora lo que nos falta es agregar la parte de la lógica de disparo. Para agregar la lógica de disparos, si lo recuerdan, la lógica de disparos en la modulación SPWM ya es similar a la lógica de disparo en los sistemas monofásicos, de forma de que tengo que tener un comparador que recibe una señal moduladora y que recibe un cargo. Y ese modulador, ese comparador, disculpen, va a generar el disparo del switch de una pierna, y el switch inferior es el negado, ¿ya? Entonces, acá, hagámoslo completo nomás. Acá, lo que vamos a hacer a continuación es agregar, primero que nada, la triangular. La vamos a poner aquí, la triangular, y la triangular la vamos a poner referida a la Tierra, y después vamos a agregar una señal sinusoidal por acá, que tampoco la vamos a dejar referida a la Tierra. Esta va a ser la moduladora, la vamos a poner la moduladora de la fase A, ¿ya? Y que va a tener amplitud unitaria y frecuencia de 50 Hz. Necesitamos un comparador, y para sacar el comparador podemos poner aquí comparador, y acá en la librería, aquí la cerro un poco, me va a aparecer un comparador, ese lo coloco. La moduladora siempre va al positivo, y el carrier va hacia el negativo. Entonces ya tenemos el comparador. Lo siguiente es generar la salida para el switch S1, dado cierto de que esto va para la fase A. Aquí tenemos la moduladora A, ya, para el switch S1, y el switch S1, si lo recuerdan, le había puesto esta etiqueta, que lo voy a pegar acá, y hay que recordar también de que PSIM me exige colocar un driver. El driver es este triangulito de acá, que en este caso lo voy a colocar aquí. En la simulación anterior, solamente para mostrarlo de esa forma, lo había colocado justo antes del disparo del gate. Si se dan cuenta, ahí está el gate, y aquí había puesto el triangulito, y aquí había puesto el label. Acá lo que hice es que el triangulito lo puse en el lado de acá del label. Las dos opciones funcionan. Para poder sacar el disparo de S4, porque ya tengo el de S1, para poder sacar el disparo de S4, voy a copiar acá el S4. ¿Profesor, puede repetir para qué ese triangulito sirve? Este triangulito es porque PSIM me lo exige para poder generar el pulso de disparo del IGF. Si no lo coloco, me va a dar un error. Ya. Está hecho así. Profe, yo sé que probablemente ya lo explicó, pero la señal triangular, ¿para qué la colocan? La señal triangular es la señal de carga. Recuerden que es la comparación. Para generar los pulsos de disparo, tengo que comparar una señal triangular, que sube y baja, ¿cierto?, con una frecuencia mayor que la moduladora, y la moduladora es la señal de referencia que se compara, y ahí se generan los pulsos. Ya, lo voy a volver a mostrar para reforzarlo por si tienen alguna. Pregunten nomás, aprovechen a preguntar porque ya nos quedan pocas clases, les queda la tarea. Después viene la profe Lesliani, que es una cara bastante más amable. Y yo voy a estar quizás donde. Por aquí si me pueden preguntar. Buscamos ahora un negador, ¿cierto? Porque la relación entre el switch superior y la switch inferior es un negador. Entonces, como estamos hablando aquí de lógica, buscamos la puerta NOT, la colocamos ahí, y ahora, ¿cierto? Ahí ya tenemos los disparos para la fase A. Podemos colocar aquí un elemento que me permita mirar la moduladora de la fase A,
porque si no, ¿cierto?, no la voy a poder graficar. Vamos a colocar otro elemento que me permita mirar el carrier. Vamos a colocar acá. Y además vamos a agregar el pulso de disparo, que le vamos a poner aquí S, porque es un disparo de los switches, con una A para acordarnos, ¿cierto?, que es el que está conectado a lo que estamos definiendo como la fase A, esa que está aquí. Y ahí, ¿cierto?, ya tenemos un circuito de disparo completo. Recuerden, ¿cierto?, de que la amplitud de la moduladora está aquí, la frecuencia está aquí. Lo que tengo que hacer a continuación, y van a tener que hacer ustedes después a continuación, es hacer los pulsos de disparo para estos dos switches y para estos otros dos switches. Ya el sistema o la metodología es exactamente la misma. Para hacerlo más rápido, voy a tomar estos pulsos de disparo de aquí, los voy a dejar acá. Disculpe, ¿suena mi computadora, algún celular? Yo no. Ya. Si es mi computadora, les pido disculpas. No, pero no soy yo. No soy yo. Si es mi computador, les pido disculpas. Ustedes tienen el derecho porque son alumnos. Ahí les puedo decir nada. Son el reloj. Voy a mover eso un poquito más para acá. Y entonces aquí vamos a colocar la moduladora de la fase B. La moduladora de la fase B. La vamos a dejar con amplitud unitaria, 50 Hz, y recuerden que esta moduladora tiene que tener un desfase. ¿Ya? Entonces le vamos a poner un desfase de 120 grados. Y la vamos a conectar al positivo del comparador, adelante, y el negativo lo vamos a conectar de nuevo, ¿cierto?, a la señal del carrier que está acá. El carrier todavía no lo hemos configurado. Por el lado de acá, en este tag que está aquí, esto me va a disparar el switch 3, no el switch 1. Y, ¿cierto?, me va a disparar este switch. Y el de abajo me tiene que disparar ese switch que está ahí, que es el switch 6. Y ahí entonces tengo el otro circuito de disparo. Acá, esto está como SA1 porque lo copié, este en realidad es SD. Y lo último es que copio exactamente de nuevo lo mismo, lo conecto en la parte de acá, y aquí vamos a hacer los disparos de la última pierna que me queda, que es la pierna de la fase C. Por lo tanto, aquí le vamos a poner MC, que va a tener un índice de modulación unitario, 50 Hz, y el desfase es de menos 120 grados. Ya tengo la moduladora, el carrier es el mismo, se conecta, ¿cierto?, la moduladora a la puerta positiva, el carrier a la puerta negativa. Acá, esto lo vamos para las gráficas, lo vamos a poner SC, y los switches que tengo que comandar acá son el switch 5 y el switch 12. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí tomo el S5 con mayúscula, y el switch 2 es el negado del disparo de S5. Profe, ¿qué necesidad tengo de tener 3 moduladoras y no una sola? ¿Ah? Porque cada moduladora genera las señales de una pierna. Y para que yo pueda generar las señales de las 3 piernas en forma desfasada de 120 grados, necesito que cada moduladora esté desfasada a 120 grados. No le puedo dar la misma. Si le doy la misma, todos van a tener los mismos pulsos de disparo y siempre va a estar disponible cero. Porque voy a prender este, prendo esto y prendo esto, si doy con la misma, ¿cierto? Y voy a conectar la carga, ¿cierto?, todos a este punto, a la barra positiva, o prendo esto, prende esto, y conecto la carga toda a la barra negativa. Y en todos los casos la diferencia potencial es cero, porque en el fondo me conecté al mismo punto. Ahí ya tengo mi circuito de disparo, y lo vamos a correr. Recuerden que tenemos que poner el control de simulación. En el control de simulación les dije, ¿cierto?, coloquen siempre 1 milisegundo, coloquemos aquí unos 200 milisegundos y que parta de 0 y lo echamos a correr. Me está diciendo aquí que
hay uno de los nodos que... este error, que es un error común, me está diciendo en el fondo que hay algo que no conecté. Y me está diciendo específicamente que ese componente no lo conecte. Y le puedo pedir aquí que me busque el error, y me dice que está ahí. Y si se dan cuenta, no lo conecté. Eso es lo que me está alegando. Entonces ahora sí lo conecto. Y ahí simulo. Entonces, voy a volver a correr porque quiero reforzar algo. Voy a mostrar solamente un ciclo. Entonces voy a mostrar los 20 últimos milisegundos y voy a agregar aquí la señal de carga. Esta es mi señal de carga, ¿ya? Que es mi señal triangular. Esta señal de carga tiene que ser mayor que mi señal de referencia. Mi señal de referencia es la señal que genera lo que yo espero tener en el lado de la carga. Ténganlo ese círculo como consideración. Lo que yo espero tener en el lado de la carga es mi referencia o moduladora. ¿Qué es lo que yo espero tener en el lado de la carga? En la fase A, espero tener esta bonita señal, ¿cierto? Me gustaría tener una sinusoidal perfecta. Sabemos que no la voy a tener. ¿Y por qué no la voy a tener? Porque para poder obtener esa señal perfecta, mi modulación de esa pierna va a ser esta: enciendo o apago switches. Y ese enciendo y apago switches lo que va a generar es que aplico o no aplico el voltaje de continua hacia el lado de la carga. Pero no voy a poder aplicar un voltaje de continua entre medio, ¿cierto? Si tengo 100 volts en el lado de continuo, no puedo aplicar instantáneamente un voltaje de 50 volts, porque tengo 100, ¿cierto? Y puedo aplicar los 100, 0 o menos 100. Este es el switcheo A. Vamos a agregar aquí, se me va a llenar la pantalla, pero se lo puedo mostrar. Ese es el switcheo de B y ese es el switcheo de C. De las piernas. Claro, de las piernas, de los switches superiores en realidad. ¿Ya? Aquí hay una cosita que es bastante bonita, ¿ya? Y es de cómo se generan los patrones en el lado de la carga. Primero que nada, observar de que en el inversor yo no tengo la posibilidad de aplicar un voltaje por fase. El voltaje que yo aplico en la carga es siempre un voltaje entre líneas. Es siempre un voltaje entre líneas. ¿Por qué? Porque siempre el voltaje va a ser lo que aplico entre este punto y lo que aplico entre este punto, ¿cierto? Y lo que tengo aquí, ¿cierto?, es esta carga y esta carga, por lo tanto es un voltaje entre líneas. La carga está conectada en esto. ¿Ya? Entonces, esa es una carga resistida en tiempo. Sí, solamente va a ser la prueba. Entonces, estos son mis pulsos de disparo. Y miren lo que pasa si que yo resto los pulsos de disparo. Porque finalmente, ¿cierto?, los voltajes entre líneas son la resta de los voltajes de fase, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, si estos son mis voltajes de pierna, ¿qué pasaría si es que yo resto los switcheos y se me genera este bonito patrón? Que seguramente ustedes ya lo recuerdan, ¿cierto? Siempre que ustedes tengan la posibilidad, si trabajan en inversor y tienen que meter un osciloscopio, este es el tipo de patrón que tienen que ver. ¿Ya? No se lo acuerdan de memoria, no tienen posibilidad de acordárselo de memoria. Pero acuérdense, ¿cierto?, de que parece una peineta para arriba y una peineta para abajo, ¿ya? Y que en esta parte, de aquí, ¿ya?, hay menos pulsos, ¿cierto?, que en la parte central. Solamente para poderlo ver, ahí tengo MA, ¿cierto? Voy a poner la moduladora de B y la moduladora de S. Cuando yo copio y pego algún elemento, me guarda el nombre y me agrega un número y un incremento. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, las moduladoras y las vamos a simular nuevamente. Entonces aquí vamos a agregar la moduladora de B y la moduladora de C para poder ver esto. Ya, si se dan cuenta, hay un error en la secuencia. Está MA, ¿cierto? Está MC y después está MB. ¿Ya? Eso yo lo puedo arreglar fácilmente. Me equivoqué aquí. ¿Y la unión por qué no pasa por cero? ¿Por lo mismo? ¿Ah? ¿No pasa por cero la unión? ¿La qué? El punto de conexión tampoco pasa por cero. ¿Qué punto de conexión? De la sinusoide. Sí, aquí pasa por cero. No, pero no se encuentran en... A ver, que tengo una así, la otra como... ¿Cuál de pasar en 120? Sí. Entonces lo que tengo que hacer aquí
porque me equivoqué en desfasar esta menos 120 y la de acá es la que tiene 120 positivo. Entonces, ahí sí. Tengo MA, MB y MC. Ahí tengo MA, MB y MC. ¿Ya? Y este es el patrón. Observen de que yo estoy modulando, esperando de que tengo esto por fase, MA, pero el patrón está adelantado a 30 grados. Ustedes me preguntarán, ¿cómo sé que está adelantado a 30 grados? Yo les cuento que está adelantado a 30 grados. ¿Ya? Este es el patrón que yo espero ver nuevamente, ¿cierto?, en el voltaje entre líneas, y específicamente entre qué fases, entre la fase A y la fase B. Para poder corroborar esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner un voltímetro. Entonces colocamos, esta barra aquí, colocamos un voltímetro. ¿Dónde están los voltímetros? Aquí está el voltímetro, y en este caso no me sirve el voltímetro que tiene un solo punto porque está referido a tierra, me sirve el voltímetro que tiene dos puntos. Entonces lo conecto y voy a poner aquí de que este es el voltaje entre A y B, ¿cierto? El voltaje entre líneas. Vuelvo a simular. Este es mi voltaje, ¿cierto?, que yo espero en función del patrón, y lo que debería obtener en el voltaje entre A y B es el mismo patrón, es decir, la misma forma de onda, pero multiplicado por el voltaje continuo. ¿Cuánto era el voltaje continuo? 540 en este caso. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí donde aparece un 1, aquí va a aparecer 540, donde aparece un menos 1 va a aparecer menos 540 y el 0 va a estar en el 0. Lo agregamos y de nuevo, ¿cierto?, el patrón tiene que ser exactamente el mismo, y ahí está, ¿cierto?, es exactamente el mismo patrón. Es decir, la resta de los disparos, ustedes pueden con eso determinar el patrón, y después, ¿cierto?, ese patrón es lo que tienen que observar en el voltaje que tienen entre líneas. En SA menos LSD, ¿qué es lo que son? ¿Cuál? SA menos SD. SA menos SD son la resta de los patrones de disparo de la pierna A, es decir, lo que te genera para el switch S1 y el S4, ¿ya? Y la pierna B, que es lo que te genera entre el S3 y el S6. Ese sería el triángulo, o sea, la forma de onda del triangular. Es la comparación entre una y otra. Profe, ¿y dónde era que cambiaba el número de carrera? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí lo que quiero que entiendan también es que si ustedes tienen acceso al convertidor, y probablemente si lo están reparando puedan tener acceso al convertidor, ustedes podrían mirar aquí en el gate del semiconductor este disparo y ver el patrón que se tiene que generar, sin tener que alimentar el equipo. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, ¿alguien trabaja en esto? ¿Tú? ¿Cierto? Si lo tienes que reparar, por ejemplo, podrías seguir toda la lógica de disparo y llegar hasta las gates de los IGBT y restar, ¿cierto? Tomar con puntas, por supuesto, porque estos son disparadores aislados, con puntas aisladas, el disparo de S1 y el disparo de S3 en la puerta, es decir, donde llega en el gate del semiconductor, sacarlo al osciloscopio y pedirle al osciloscopio que con la función matemática lo reste. Los osciloscopios tienen la posibilidad de hacer operaciones matemáticas, y lo que deberían ver es el patrón. Entonces con eso ustedes podrían ver, ¿cierto?, si es que, ¿cierto?, si es que están disparando bien o mal, porque podría ser, por ejemplo, que el convertidor no esté funcionando bien, pero no porque los IGBT estén dañados, sino porque el patrón de disparo esté dañado. Por la lógica, ¿cierto?, tenga algún problema. Que lo que dijo que antes los 80 grados era justamente por eso, porque cada uno está desfasado a 80 grados. No, acá están desfasados 120 grados. Pero El desfase de los 30 grados es porque yo modulo con respecto a lo que quiero por fase, pero lo que obtengo está entre líneas. Y como está entre líneas, ¿cierto?, claro, es la misma relación claro, de la resta de las fases que adelanta, ¿cierto?, el voltaje cuando uno hace el diagrama fasorial a las fases de 30 grados. hicimos el diagrama ese porque estaban todos los fasores ahí. Y cada uno estaba... Y de otra forma de verlo. Claro, de otra forma de verlo. Exacto. De otra forma de verlo, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos los pulsos de disparo y aquí ya tenemos, ¿cierto?, el patrón de la fase entre A y B. Este aquí ya no lo necesitamos, lo vamos a quitar. Ya vimos, ¿cierto?, que el patrón screen. Vamos a borrar también el patrón superior porque sabemos, ¿cierto?, que no lo vamos a necesitar y nos vamos a quedar con eso. Vamos a sacar ahora la FFT para ver qué es lo que nos da. Tenemos que arreglar esto, ¿cierto?, entre 0 y le vamos a poner aquí 1500. Y ahí está. El carrier tiene su frecuencia fundamental, o la frecuencia que le definimos acá. ¿Ya? Si se dan cuenta,
los disparos están o sea, los armónicos del patrón están en torno a la frecuencia del carrier. Y está esto que está aquí, están estos cachitos que están para acá. ¿Ya? Hay una regla de oro, y es de que para que esto se compense bien, para que los armónicos se compensen bien, vamos a pasar a tiempo, esto cuesta un poco verlo, el carrier tiene que hacerle las mismas comparaciones, exactamente las mismas comparaciones a la fase A, la fase B y la fase C. Si no, no está la compensación total de armónica y en la banda muerta van a aparecer componentes. Miremos aquí. Primero que nada, alguien me preguntó, ¿cierto?, dónde modificar la frecuencia del carrier. Tengo que ir al triangulito de acá abajo y ahí, ¿cierto?, donde me dice la frecuencia, la tengo que modificar. ¿Ya? Está en 1 kilo. Miremos aquí. La fase A parte, ¿cierto?, con el carrier hacia abajo y termina la fase A, ¿cierto?, con el carrier pegando desde arriba hacia abajo. La fase B, ojo con esto, la fase B, no sé si lo alcanzan a ver ahí, no parte con el carrier hacia abajo, el carrier va hacia arriba. ¿Ya? Y además, ¿cierto?, si le damos zoom ahí, en el 0, no lo intersecta. Y la fase C, lo mismo, va hacia arriba y ahora la fase C está en adelante. Alguien demostró esto, yo no voy a esforzarme en demostrar, me van a tener que creer, de que la forma de elegir el carrier es de que tiene que ser múltiplo impar, disculpen, tiene que ser un número impar y múltiplo de 3. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias válidas para un carrier? En un sistema trifásico, para un carrier en un sistema trifásico en por unidad, tenemos el 9, que es muy poco, que es impar y múltiplo de 3, el 15, que le sigue siendo muy poco, que es impar y múltiplo de 3, el 21, que es impar y también múltiplo de 3, esa frecuencia ya está mejor, el 27, que es impar y también múltiplo de 3, el 33, que también, cierto, es impar y múltiplo de 3. Y para allá puedo seguir, pero sobre 33 ya las conmutaciones son muchas. Entonces la recomendación es siempre 21 o 27 por unidad. Para hacer algún ejercicio, 9 y 15 por unidad está bien. Veamos aquí, para no cansarnos tanto la vista hasta ahora, cómo queda si es que efectivamente lo hacemos por 9. Recuerden de que esto está por unidad, por lo tanto aquí yo voy a poner el 9, que viene siendo también el índice de frecuencia, la relación, ¿cierto?, de la frecuencia con la fundamental, está por unidad, y lo multiplico por la frecuencia de mi fundamental, que es 50. 9 por 50, 450. Entonces podemos simular el carrier, ¿cierto? De nuevo, son muy pocas comparaciones, si se dan cuenta son muy pocas comparaciones y poco switcheo. No se recomienda hacer esto porque quedan los armónicos muy abajo, pero miren, la triangular en la fase A va acá para abajo. Muy abajo se refiere, profe, que en la banda muerta están más cercanos a la fundamental. Claro, justamente, muy abajo significa una frecuencia por unidad o un índice de frecuencia muy pequeño. Porque recuerden, ¿cierto?, que los armónicos, lo vamos a reforzar aquí, quedan puestos en función de la frecuencia del carrier. Entonces, si yo bajo mucho la frecuencia del carrier por unidad, acerco los armónicos a la componente fundamental. ¿Ya? Tengo menos switcheo, por lo tanto, ¿cierto?, tengo menos pérdidas por conmutación. ¿Qué es lo que puedo hacer para alejarlos? Aumento la frecuencia del carrier. Los mando, ¿cierto?, súper arriba, pero aumento el switcheo. Y lo vamos a ver aquí también. Entonces, observen, ¿cierto?, de que aquí la fase A parte con el carrier hacia abajo. La fase B parte con el carrier hacia abajo y la fase C parte con el carrier hacia abajo. ¿Ya? Es decir, ¿cierto?, la regla que les acabo de decir me logra hacer un buen muestreo de las tres señales al mismo tiempo. Estos son los disparos. Disculpen, este es el patrón esperado y les voy a mostrar el disparo. Aquí está el disparo, que si se dan cuenta tienen pocas conmutaciones. ¿Ya? Tienen pocas conmutaciones. Vamos a hacer aquí, guardar el setting. Vamos a sacar la FFT. Vamos a ordenar esto, que siempre hay que hacerlo. Una vez les mando un correo a la gente y me dicen que por qué no volvieron a la versión anterior y no me lo pescaron. Y si se dan cuenta, la frecuencia en por unidad hace de que estemos en 450 y el primer armónico aparece por aquí, en el 350. Lo que viene a ser un séptimo. Y aquí además aparece un chiquitito. ¿Qué pasó? Se me desconectó el Zoom. Si no lo va a grabar.
¿Grabando? Estoy grabando. Estoy compartiendo pantalla. Ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, los armónicos quedaron acá abajo. Aquí abajo. Esta es la que tengo que mirar porque esto es SEA. Ya quedan acá abajo. ¿Cómo puedo hacer de que se vayan más arriba en frecuencia? Aumentando el carrier. La frecuencia del carrier en por unidad. Pongámosle 21. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Volvemos a ordenar esto. Ya habíamos dicho 1500, ¿cierto? Para que nos quede similar al anterior. Los armónicos, ¿cierto? Ahora se me fueron para acá arriba y me queda todo este espacio muerto. Me queda todo este espacio muerto. ¿Ya? Por lo tanto, si es que yo coloco un filtro, ese filtro me va a mejorar la forma de, en este caso, de corriente, que es lo que vamos a observar. Y si nos vamos al tiempo, si se dan cuenta, la cantidad de conmutaciones es mayor, porque el SA me está diciendo la cantidad de conmutaciones. Y al mirar esto, vemos de que la fase A, con el carrier, justo cuando el carrier va para abajo, ¿cierto? La fase A parte, la fase B, justo aquí, el 0, fase B, ¿cierto? Va para arriba, el carrier va para abajo, la fase C, va la señal para arriba, el modulador para arriba, el carrier para abajo. Significa entonces que también tenemos bien mostrada la señal. Y lo puedo seguir aumentando en frecuencia y obviamente lo único que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de conmutaciones y me va a tirar el carrier más arriba. Disculpen, me va a tirar los armónicos más arriba. Hagámoslo. Y con esto, ¿cierto? Terminamos este ejemplo. Si le doy ahora 33 por unidad, 33 por unidad, si se dan cuenta, aumentaron la cantidad de conmutaciones. Hay más cortes. ¿Ya? De nuevo, aumento de cantidad de conmutaciones significa mayor pérdida y significa que tener que dimensionar distinto el aluminio y el ventilador para mi sistema. Y si lo llevo a frecuencia, lo voy a volver a poner en 1500, pero seguramente lo tendré que modificar después. ¿Ya? No hay armónico. No hay armónico, hay uno chiquitito acá, ¿cierto? Y por eso les digo que le voy a tener que modificar, porque 33 por unidad significa meter el carrier en 1500, 1600, 1650 más o menos, ¿ya? Significa que los armónicos justos, ¿cierto? Están fuera de la ventana que yo me había regalado para mirar. Entonces ahora, para poderlos ver, me voy a regalar hasta 2000, y ahí está mi armónico. Y tengo todo este espacio limpio. Tengo todo ese espacio limpio. ¿En qué afecta esto? Cuéntame. Es el filtro, ¿sí? No, eso solamente es el patrón. Ahora vamos a ver cómo afecta esto. ¿En qué afecta esto? Yo no voy a poder arreglar el voltaje a menos que ponga un filtro de voltaje. No me interesa poner un filtro de voltaje para aplicaciones de accionamiento. Sí me interesa poner un filtro de voltaje si es que tengo un inversor que está funcionando como formador de red. ¿Qué es lo que es un inversor formador de red? Un inversor que es capaz de comportarse como un generador, ¿ya? Y poner un voltaje que es referencia para el resto, y por lo tanto ese voltaje tiene que ser un voltaje limpio, ¿ya? No es el caso, ¿cierto?, que queremos para este curso. Queremos sí para un accionamiento. ¿Y qué es lo que nos interesa entonces para un accionamiento? Que ojalá la corriente sea sinusoidal. Entonces esta es la corriente de la fase A, que no la habíamos visto, ¿ya? Y voy a volver a repetir el proceso. Voy a poner acá en el carrier 9 por unidad, que dijimos, ¿cierto?, me iba a acercar los armónicos. Me iba a acercar los armónicos, lo ponemos ahí, y simulamos. Y acá ahora en SA, en vez de poner SA, vamos a poner la corriente de la fase A. Y esa es la corriente de la fase A. ¿Ya? No se ve muy bien. No se ve muy bien, o sea, se ve deforme, ¿cierto? Pero también hay que agregar aquí que si yo miro una sinusoidal, se ve bien si en un ciclo. Si yo miro una señal ordenada como esta, se ve bien en un ciclo. Pero si miro una señal más desordenada como esta, en un ciclo no se aprecia bien. Por lo tanto, la recomendación es que siempre que tengan que hacer análisis de esto, cuando la corriente esté distorsionada, al menos unos 3 ciclos. 3 ciclos significa, ¿cierto?, menos 20, menos 40, menos 60, es decir, parto ahora en los 140 milisegundos para poder ver 3 ciclos de la fundamental. Ahí está. Ahí está, 3 ciclos de la fundamental. Y ahora sí, ¿cierto?, puedo reconocer dónde están los ciclos de corriente. Y esa es una corriente que está bastante distorsionada. ¿Es esperable tener esta corriente distorsionada? Es esperable tener esta corriente distorsionada. ¿Por qué? Porque mi voltaje es así de distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer, si quiero ver una corriente más sinusoidal, es aumentar el carrier.
¿Por qué? Porque me va a llevar los armónicos a mayor frecuencia. ¿Y quién se va a encargar de filtrarme la corriente? El inductor. Recuerden, ¿cierto?, de que la impedancia, ¿cierto?, la impedancia del inductor tiene relación con la frecuencia, es decir, la mayor frecuencia de la componente de voltaje, el inductor se va a volver más grande, por así decirlo, o sea, se va a volver, no más resistivo, pero Más reactivo. una impedancia más reactiva. Muchas gracias. Entonces vamos a desplazar, ¿cierto?, los armónicos a 21 y volvemos a simular. Y esto ya es lo que uno, de alguna forma, ¿cierto?, está acostumbrado a ver en accionamiento. ¿Ya? Esa corriente, ¿cierto?, ya que, ¿cierto?, tienen estas crestitas para aquí, ¿cierto?, esta media, es como una cabecita un poco de Bart Simpson, esos picos, ¿cierto?, que tiene ahí, pero uno puede ver una sinusoidal. Entonces, físicamente el inductor, ¿qué es lo que hace cuando con la alta frecuencia? Recuerde de que pongamos el Z completo, ¿cierto? El Z completo es igual a la raíz de R cuadrado más ¿qué? Más 2pi por la frecuencia por L, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces, si yo aumento la frecuencia, aumento este valor completo, ¿ya? Y cuando muevo el armónico, significa que estoy moviendo esa frecuencia. La corriente va a ser igual, ¿cierto?, en cualquier frecuencia, va a ser igual al voltaje en esa frecuencia dividido por Z en esa frecuencia. Si yo aumento este valor, hago que este término de corriente sea más pequeño. Por lo tanto, se nota menos en comparación con los otros términos. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí de que la corriente tiene un poco más forma sinusoidal. Y si lo llevamos a 33 ahora, si lo llevamos a 33, más conmutaciones, pero la corriente, ¿cierto?, se ve menos distorsionada. Lo último, el efecto al índice de modulación. El efecto al índice de modulación, si lo recuerdan, implica que voy a tener un voltaje en la fundamental, ya entre líneas, que va a ser igual a una ganancia por el índice de modulación por el voltaje de continua. En este caso, el voltaje de continua es conocido porque dijimos que era 540 volts. La ganancia, por definición, o sea, más que por definición es porque está demostrado, no es que alguien la haya definido, se demostró así, es 0,86 por unidad para SPWM, que es nuestro caso, y la ganancia es igual a 1 para la inyección de tercera armónica. En este caso nosotros vamos a trabajar solamente con SPWM. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es de que en mi voltaje entre líneas, ¿se ve bien? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la ganancia por el índice de modulación por el BDC. No me va a decir, no me va a dar nada por ahora porque tengo que definir el MA. El MA en este caso es unitario. ¿Ya? ¿Por qué unitario? Porque la amplitud del carrier, ¿cierto?, es 1 y el índice de modulación, la amplitud de la moduladora es también 1. La ganancia, ya lo demostramos o lo explicamos, ¿cierto?, es 0,86 y un 6 periódico. Y el BDC, ¿cuánto era? 540. Por lo tanto, esto nos está diciendo que la componente fundamental va a tener una tensión fundamental entre líneas de 467 volts. Vamos a mirar entonces ahora esta componente, vamos a sacar la FFT. Aquí no es necesario hacer ningún arreglo, porque estamos en alterno y no tenemos parte continua. Y le vamos a pedir entonces que ahora nos diga cuánto es, para el indicador 1, ¿cierto?, la frecuencia. ¿Cuánto es el voltaje continua? 4.67 por 10 elevado a 12. ¿Y cuánto fue nuestro cálculo? 4.67. ¿Ven? Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? De que yo podría decir, yo no quiero tener 467, sino que, por ejemplo, quisiera, por decir algo, quiero 200. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, cambiar el índice de modulación. Voy a poner 0,4 para ver cómo ando, casi. Lo voy a tratar de achontar, nomás no lo voy a dejar.
lo dejará. Esto es de flojo nomás. Vamos a bajar aquí. 0,42. ¿Ya? Aquí el código nos dice 0,43. 201. 5%, 0,5%. Entonces ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Cambiar el índice de modulación. ¿Qué significa cambiar el índice de modulación? Que en la moduladora, ¿cierto? ¿Cómo? Cambiar el M. Cambiar el M, la amplitud. 0,40 ¿cuánto dejamos? ¿43? Sí. O 43. Ojo, que lo tenga que hacer en todos. Si no lo hago en una, me va a quedar un sistema desbalanceado. Porque no está volteado. Pero si ¿Ah? está volteado. Es que no, porque son fuentes distintas. Solo por eso. Perdón. Solo porque son fuentes distintas. Entonces, Hay un sistema aquí que permite tener tres fases, pero no lo usen porque es fácil confundirse, porque primero que nada pregunta el voltaje entre líneas, en RMS, entonces aquí al menos va directo con la fundamental. Entonces ahí tenemos el 0,43, simulamos, lo vamos a llevar a tiempo primero, y si se dan cuenta, las moduladoras, ¿cierto? Ahora son menores que el cable. ¿Por qué? Porque les bajamos la amplitud. Esto se ve como una peineta, ¿cierto? Más densa, como una peineta para piojos casi. ¿Ya? Y la corriente, ¿cierto? Está bastante más distorsionada porque si se acuerdan, y también lo mostramos en clase, a medida que yo bajo el índice de modulación en SPWM, también aumenta el THD. Profe, ¿y el valor de por unidad que va cambiando ahí? ¿Hasta cuánto? Desde 0 hasta 1. Y esa es la zona de modulación, el MA. Entonces ahora lo que nos queda ver es sacar el valor aquí, en 50 en realidad, para que esté moviendo eso, escriban 50 ahí. Y el BA, ¿cierto? Es 201, ¿cuánto dijimos que era? 201,085 y aquí me dice 201, 268. Un error, pero está lo suficientemente aceptable. ¿Ya? Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y eso es lo que hay que hacer entonces con el inversor. Desde el punto de vista entonces de ustedes ahora, como eléctrico, como van a ir a la parte de accionamiento, tienen que entender cómo funciona el inversor y cómo a partir del inversor ustedes pueden, ¿cierto? Manipulando el inversor, modificar la amplitud de la fundamental de voltaje, cómo la modifican, con el índice de modulación, y modificar la frecuencia. ¿Y cómo modifican la frecuencia? Modifican la frecuencia de este. Entonces yo aquí, por ejemplo, si le pongo 60, le tengo que cambiar a todos 60, a todos 60, si le pongo 60 a las moduladoras, si le pongo 60 a las moduladoras y vuelvo a correr esto, importante, da cualquier tontero, ¿no? Me tienen que decir que sí, porque esta cuestión, ahora este espectro está totalmente deforme. Ya, está totalmente deforme. ¿Cierto? Es un espectro deforme. ¿Por qué un espectro deforme? Y esto tengan cuidado siempre que tengan que hacer mediciones de espectro, porque lo que me dice Fourier es que yo le tengo que dar para el análisis un ciclo entero de la fundamental. ¿Ya? Anteriormente yo había tomado un tiempo para tomar 3 ciclos de la fundamental de 50. Pero ahora, como le cambié la frecuencia a 60, no tengo los ciclos enteros. Claro. Entonces, si veo aquí, el A parte aquí partió el A, ¿cierto? ¿Y dónde terminó? Acá abajo. No alcanza a hacer un ciclo entero. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ajustar mi tiempo. ¿Ya? Un periodo de 60 Hz son 16,6 milisegundos, ¿cierto? Y esto sería entonces 1,8 333, una cosa así. Ya no sé qué nada. Parte ahí y termina ahí, casi. Y ahora al sacar la FFT, 0,105.500, ¿qué es lo que obtenemos, cierto? Que efectivamente ahora puedo ver la componente del MA bien. Y aquí ahora me tengo que colocar en 60. Tengo que colocar en 60. Y ahí está, cierto, en 60, mi AB es 199.14 volts. ¿Por qué ese valor? Porque claro, no le estoy achuntando bien al ciclo, pero en los, entonces cambiando
cambiando las frecuencias de las moduladoras, uno también puede cambiar entonces la frecuencia del voltaje que estoy aplicando a la carga. Entonces ahora, ¿cierto? Con esto puedo modificar la amplitud de voltaje, puedo modificar la frecuencia e incluso me puedo poner a jugar con las fases. Por lo tanto, tengo total control del voltaje aplicado en una máquina en alterno. Y de ahí, ¿cierto? Parte todo el tema de accionamiento en alterno y de cómo son sus esquemas de control. Que lo que hacen en el fondo es definirle en última instancia cuál es la moduladora y cuál es la frecuencia que tiene que tener el convertidor. Entonces, todo el objetivo del sistema de control del accionamiento en alterna es ese. Profe, disculpe una duda, ¿por qué le cambió cuando hizo el cambio en el periodo? Para una ¿Ya? tabla, le puso 0,18? No. ¿Por qué no le puso el ciclo de los 60? O sea, 0,016. Ah, es que fue un cálculo mental que hice, porque en realidad yo aquí lo que tengo son 200 milisegundos en toda la simulación y le resté los 0.016666. Entonces en mi cabeza, ¿cierto? Era un 83 con un 35. Por eso lo hice. Sí, que no. Sí. Voy a explicarlo un poco mejor. ¿Dudas, preguntas? Quejas. Ese esquema tal lo va a colocar. También lo voy a subir. Va a servir de algo, ¿cierto? Este de acá también lo voy a subir, lo que es de que yo tengo manipulador. Y la grabación también la voy a subir. De nuevo, si no la subí fue flojo. Ahora. El objetivo es manejar ¿Ah? voltaje y frecuencia. Disculpe, ¿cómo me puede volver a preguntar? Al tener esta modulación, el objetivo es manejar voltaje Claro. y frecuencia. Al tener la modulación, el objetivo es poder comandar el inversor para poder lograr una fundamental con una amplitud y una frecuencia e incluso una fase deseada con respecto a algo. Y la fase la logro desfasando yo. La viendo fase, cómo ¿a claro. quién desfaso? Claro. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, modificar la fase, lo que tengo que hacer es que a cada moduladora le tengo que sumar exactamente el mismo desfase. O sea, desde ese mismo control, no es en particular, yo podría hacer inversión de giro modificando la... Sí, sí y no. O sea, sí y no. ¿Por qué? Porque no es tan simple, porque en la inversión de giro, lo que tú quieres primero, ¿cierto? Está la máquina rotando, hacia un ¿cierto? En eje, como dice, horario antirario, ¿cierto? Está rotando, y tú lo primero que tienes que hacer es hacer de que la máquina se detenga, ¿cierto? Y hacer de que la máquina se detenga, y lo que implica de que o tú la frenas con algún dispositivo que genere calor, con un freno, ¿cierto? O usa un freno regenerativo, es decir, haces que el inversor considere el motor como un generador y que le extraiga la potencia y la meta al lazo. Por lo tanto, ¿cierto? Tienes que sincronizar las moduladoras para que extraigan potencia. Y después, una vez de que la has detenido, durante un pequeño periodo de tiempo, ¿cierto? Inmediatamente le empiezas a aumentar la velocidad. Y aumentar la velocidad en el esquema más simple de control de velocidad, que es el de voltaje y frecuencia, significa que en forma lineal tú aumentas el voltaje y aumentas la amplitud del voltaje y aumentas la frecuencia, ¿cierto? Y a medida, ¿cierto?, que la que va acelerando, va aumentando la amplitud del voltaje y la frecuencia. Y así va, ¿cierto?, hasta llegar a la velocidad deseada. Ese esquema de uso es típico en servomecanismos. Entonces tú cuando tienes, por ejemplo, un brazo robótico en el cual tienes que comandar este tipo de acciones, Y al final, bueno, claro, justamente. Y lo que vas haciendo entonces es de que tú aceleras el dispositivo para que puedas tener un movimiento suave y en algún momento lo tienes que empezar a desacelerar porque no llegáis con un combo a buscar la cosa, sino que llegáis lentito, recoges y de nuevo, ¿cierto?, mueves para el otro lado. Entonces los servomecanismos tienen todo este sistema de control integrado, más, ¿cierto?, el motor, más algún esquema de control de posición y velocidad para poder hacer todo ese trabajo. Servomecanismos de ese tipo, ¿dónde los pueden ver en industria? Palas mecánicas, en minería. Las palas mecánicas en la minería son palas eléctricas. Y hay dos tipos de palas, por así decirlo. Hay palas que funcionan en alterna y palas que funcionan en continua. ¿y el grúa igual o no?
La grúa no sé, las palas en algún momento me tocó estudiar, deben haber grúas también eléctricas. Pero la pala es bonita porque la pala en el fondo lo que hace es que va, le pega al cerro y levanta, ¿cierto? Por lo tanto, en el momento en que tú dejas estacionaria la pala en el aire, ¿cierto? Cargando el material, los motores están haciendo una fuerza de tal forma de que mantienen esto estático. Pero en el momento en que tú abres la carga, esa fuerza sigue existiendo, pero la masa que estabas deteniendo deja de existir. Por lo tanto, en rigor, esta cuestión debería saltar, pero el sistema de control evita, por supuesto, de que salte y mantiene a medida que esto queda botando el material, la pala en posición. Entonces, es bonito el sistema. Va compensando todo el proceso. Es bonito el sistema. Esa grúa que hay en los puertos. También esas grúas son así. En algún momento, hace un par de semanas, por el tema de hidrógeno, vino Rodrigo Díaz, que no es el gobernador, es una persona que trabaja justamente en hidrógeno y que nos mostró cómo eran los sistemas de la grúa. Entonces, básicamente hay una sala de máquinas que está arriba de la grúa, que tiene alimentación, y en esa sala de máquinas, ¿cierto?, están los motores para poder hacer el sistema. ¿Y con hidrógeno? ¿Por qué ¿Ah? con hidrógeno? Es que él lo que quiere hacer es tratar de que se tenga conversión a hidrógeno. Entonces, como él está fuertemente tratando de apoyar la adopción tecnológica al hidrógeno, nos vino a dar una pequeña charla de cómo funcionan las grúas y otros vehículos eléctricos dentro de puerto para ver cómo podíamos meterle cosas de hidrógeno. El profe se encarga del switcheo. Claro, el carrier en el fondo se encarga de comparar con la referencia para poder generar el cambio en la conducción o no conducción del semiconductor, que es el switcheo. Y la modulación es la que me puede controlar voltaje y frecuencia. Claro, la modulación entiéndela como lo que a ti te gustaría tener. La frecuencia de switcheo se llama Sí, la frecuencia de switcheo la queda definida por el carro. la frecuencia de conmutación. ¿Más dudas, más preguntas? Con esta herramienta, ¿qué puedo hacer la industria? Lo mínimo que van a hacer es variadores de frecuencia. Sí. Manejar motor. Lo mínimo que van a hacer son los variadores de frecuencia para poder hacer control de accionamiento en alterna. Modular. ¿Dónde está ahora el foco de esto? Que no es parte del curso, energía renovable. Donde tú tengas un sistema fotovoltaico, donde tengas un sistema eólico y ahora donde tengas un sistema de hidrógeno, te vaya a pillar con el inversor. Sí, yo estaba pensando en lo mismo. Por ejemplo, el tema de la transmisión va a ser un tema ahí porque hay mucho armónico. Desde la parte. Hay exigencias para este tipo de equipos para que justamente estén muy limitados los armónicos. Y ahí lo que implica entonces estos son filtros en la etapa de salida del convertido. ¿Y eso quiero que son transformadores? ¿Los filtros? Sí. No, son arreglos de inductores y condensadores que están diseñados en conjunto con la técnica de modulación para que los armónicos queden a suficiente distancia de la moduladora y sean atenuados fuertemente por estos grupos de inductor y condensador. ¿Por qué en el norte ocupan transformadores para poder evitar el paso de armónico? Que son como transformadores, no son ni elevadores ni. Los tendría que ver, pero lo que sí pasa es de que el transformador de alta estrella no te propaga desbalance, así que me imagino que también debe haber algo de ese tipo. Entonces, si tú tienes un sistema de cargas monofásicas, utilizas delta estrella, puedes tenerla embarrada con los desbalances en el lado secundario, pero el delta estrella evita que ese desbalance se propague hacia el primario. Al primario, claro. Como adelante, Claro. como un sistema de educación. Específicamente el caso que me mencionas tendría que ver, porque no lo conozco. Quizás un reactor, se pone reactor de límite, lo que tú viste. Y se pone uno por fase. Y en el fondo un filtro pasa abajo. Voy a dejar de grabar y empieza a comprimir. Y quedamos hasta acá. El día sábado nos juntamos solo para leerles la tarea. Se las dejo. Voy a leer la aclaración, así que como sé que tienen